Bien, vamos a conectar con nuestro invitado del día de hoy, Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Buenos días. Buen día. Buenos días. Vamos a iniciar este diálogo con la noticia dominante con respecto a las iniciativas que lleva adelante la ADOCO para tratar de mitigar este flagelo de la corrupción, actuando como debe ser en el escenario institucional de la justicia. Ayer ustedes pidieron una declinatoria por sospecha legítima de los jueces que están llevando este proceso de Félix Bautista. Cuéntanos los detalles y los argumentos, las razones para esta petición. Así es. Recordemos que la Alianza Dominicana contra la Corrupción el pasado año pues presentó ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA, una querella contra el senador de San Juan, Félix Bautista, por el manejo irregular de más de 12,000 millones de pesos durante su paso por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a partir de un preliminar de auditoría que nosotros tenemos y que le había remitido la Cámara de Cuentas al ente auditado, como lo establece la ley 10-04, para que éste haga los reparos del lugar. Al no producirse esos reparos, pues ese informe preliminar se convirtió automáticamente en oficial. Posteriormente, nosotros procedimos a llevar como prueba este preliminar de auditoría, sobre todo sustentado también en lo que había sido una serie de denuncias sobre la construcción o remodelación del Palacio de Bellas Artes, remodelación del palacio y construcción de un parqueo soterrado. Este parqueo soterrado se pudo verificar en los contratos que nosotros poseemos que originalmente se había estipulado en unos 500 millones de pesos y finalmente terminó en unos 1.800 millones de pesos. Una violación flagrante a la ley de compras y contrataciones públicas que establece que no puede modificarse o no puede hacerse un adendum de un contrato que sobrepase el 25% del valor original. A toda luz, esto evidencia las irregularidades y nosotros la llevamos ante la DPCA. Sin embargo, el 15 de agosto, en hora de la tarde, apenas faltando horas para el cambio de gobierno, a nosotros se nos notifica una resolución de archivo, un dictamen de archivo de el Procurador General de la República adjunto, Toniel Bonilla, donde se hace constar que la querella presentada por ADOCO pues había sido archivada conjuntamente con 3 querellas más. Esto motivó inmediatamente que nosotros procediéramos a elevar un recurso de objeción ante la Suprema Corte de Justicia por su privilegio de jurisdicción como senador, y fue acogido, fue conocido por un juez instructor especial. El juez pues ordenó la revocación del archivo para que el Ministerio Público prosiguiera las investigaciones, cosa que no se produjo porque inmediatamente ellos apelaron y fue designada la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia, y se está ventilando. En principio nosotros procedimos a recusar a los jueces que conforman esta sala. Fue rechazado por el Pleno de la Suprema, y en el día de ayer se conoció otra audiencia y procedimos a elevar ante la Suprema Corte de Justicia pues una acción de sospecha legítima, una acción de declinatoria por sospecha legítima, porque los jueces que componen esta sala pues evidentemente no nos merecen la confianza de ser jueces imparciales, al menos en este caso. Debemos reconocer que esta sala pues está compuesta y la preside la magistrada Miriam Germán, que a nosotros nos merece todo el respeto y sobre todo la admiración. Sabemos de su capacidad y de su probidad. Sin embargo, ella misma en una de las audiencias, en la audiencia donde se procedió a recusarlos, había admitido que tenía una relación de amistad con una hermana de el encartado. Entonces,
para nosotros no podrá salir de esa sala una decisión totalmente imparcial, y es por ello que hemos elevado ante la Suprema Corte de Justicia este recurso, pues es parte de lo que establece la normativa procesal penal, y queremos que este caso sea ventilado con la debida tranquilidad, y sobre todo que ninguna de las partes sientan ningún tipo de temor de que quienes tendrán la responsabilidad de juzgar, pues lo va a hacer pues inclinado a un lado u otro. Entonces, por ello nosotros hemos estado utilizando las vías recursivas que tenemos a manos. Vamos a seguir batallando. Sabemos que estas altas cortes fueron constituidas con un propósito. Tenemos abiertas instancias internacionales, ya hay experiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que por el componente de violación de los derechos humanos que tiene la corrupción administrativa ya hay decisiones en ese sentido, pero como uno de los requisitos es que antes de acudir a una corte internacional, pues debe recurrirse o debe recorrer el expediente toda la instancia interna. Nosotros estamos cumpliendo con ese mandato, aunque reiteramos, no tenemos mucha esperanza de que pueda haber una decisión realmente efectiva, pero vamos a seguir seguir agotando las vías que tenemos a nuestro alcance. Bueno, pero esa era la próxima pregunta, que se podía esperar, pero ya vemos que ustedes no esperan. La esperanza se ve turbia, sí, ciertamente, en un país en donde la corrupción nos arropa en todas las instancias. Ahora bien, el tema de los jueces, el que se encarga de administrar la justicia, sabemos que evidentemente es uno de los temas que no podemos dejar de lado, es el tema de la renuncia de los jueces, que está muy sobre el tapete. Y en ese sentido se había dicho que era por un asunto de sueldo, pero se ha destapado otra cara de la moneda, y precisamente la red Acción Política hace algunas denuncias que nos gustaría que, si tienen alguna información al respecto, la compartiera con toda la ciudadanía dominicana. Ellos afirman que la renuncia de jueces se debe al control de una figura del PLD y del mismo partido en cuestión con respecto al aparato judicial. Claro, ¿qué nos puede decir al respecto? Así es, totalmente de acuerdo. Se había filtrado de una forma malsana de que las renuncias de 5 jueces ya de corte de apelación se trataba o estaba motivada por el bajo salario. Es evidente que hay un bajo salario en la judicatura que no se corresponde con la responsabilidad que asumen los que tienen que impartir justicia, sobre todo en los estamentos bajos, porque en los estamentos altos pues se maneja de otra forma, y sobre todo tienen muy buenos salarios y además otros beneficios que no tienen los jueces de los bajos y medios de la judicatura. Se trata de un desencanto que ha sido producido precisamente por la composición de las altas cortes. Esto debe motivar y puede degenerar en una totalmente masiva renuncia de jueces que se consideran que han sido totalmente vejados porque se han formado, tienen la capacidad y sobre todo la probidad. Si algo tienen los jueces renunciantes en común es que han sido capacitados, se han preparado, muchos de ellos con niveles de doctorado ya, y sobre todo que en su ejercicio han dado muestra de saber lo que tienen en sus manos, y sobre todo de jueces probos. Tienen el común denominador, sobre todo a los que yo tengo la oportunidad de conocer por el ejercicio durante su paso por la judicatura. Entonces esto debe necesariamente que replantearse. Estamos al frente de la composición de las altas cortes, en donde inclusive se violó la Constitución, como en el caso del Tribunal Constitucional, donde se ha fijado un periodo que está establecido en la Constitución para que los jueces sean movidos de forma tal que permita que la salida de los jueces que estén por un periodo determinado, como lo establece la Constitución, no afecte el curso normal, para que los que ingresen pues
puedan encontrarse y no coincidan al ingreso y a la salida el pleno completo. Sin embargo, de entrada, el Consejo Nacional de la Magistratura le fijó al presidente del Tribunal Constitucional 12 años. Estamos hablando que los jueces del tren judicial no tienen la esperanza de algún día ser escogido para llegar al Tribunal Constitucional, porque le fijaron los 12 años que tenían que ser de manera cíclica, se lo fijaron de entrada, o sea,